chiquito, tampoco ha crecido mucho. ¿Qué? ¿Desde qué? Bueno, Félix García Morillón, os lo presento. Yo creo que en Cádiz, si una persona no tiene un apelativo, no es nadie, no es nadie. Entonces Félix, al final después de más de 70 años, es alguien en Cádiz. Félix aquí en Cádiz es conocido como el niño del Colacao. Sí, porque resulta... Bueno, luego él os cuenta por qué es el niño del Colacao, ¿vale? Porque yo creo que las historias hay que contarlas. Entonces, Félix, más conocido como el niño del Colacao en Cádiz, y ahora os contará. Independientemente de eso, yo estoy muy honrado. Claro, yo no tengo la sensación de lo que tengo al lado, de la cosa que tengo al lado, del sujeto que tengo al lado, porque Félix es muy cercano y demás. Pero tened en cuenta que estamos con el introductor de filosofía para niños en España. O sea, que aquí no estaríamos ninguno de nosotros, o estaríamos de otra forma, si no fuera por este señor que está aquí. Es decir, quien introduce en España filosofía para niños, y si hay alguien que os dice, no, Félix García Morillón no fue, os está mintiendo vilmente. Y esto no es por una cuestión de cariño, esto es por una cuestión histórica. Félix García Morillón introdujo en el año 85, normalmente en los 90, pero en el 85, se trajo a Madrid a Matthew Lipman, se enamoró de Matthew Lipman calentamente, supongo, no sé si luego han tenido otras cosas, y la verdad es que es historia viva, es decir, es un elemento de museo también, puede ser el niño del Colacao. Entonces, pues en ese sentido, ya digo, tenemos beneficio. O sea, y ya digo, os invito a aprovecharlo. Está además, a pesar de su proveza, ya está bastante consciente, o sea, está bastante bien para su situación. Y nada. No, es interesante porque yo ya, gente con su edad y más joven, me da mucha pena, yo que empecé en esto muy joven, de que como que ya están vivos, pero como que ya como que los hemos perdido. Y en el caso de Félix, afortunadamente, todavía está bastante potable en ese sentido. Entonces, independientemente de eso, Félix. ¿Quién es Félix García Morillón? Como digo, Félix García Morillón se trae a Matthew Lipman en los años 80. Y en ese momento, claro, él ve muchas posibilidades dentro del mundo de traer esto para España, pero no es solo que se trajera Matthew Lipman, sino que empieza a generar o a traducir materiales dentro de España. Se crea una editorial con la que él trabaja, que es Ediciones de la Torre, que traducen todo lo que es el material de filosofía para niños en España, las novelas, todo el material que hay. Y además, Félix no es solo un seguidor de Matthew Lipman, de Sharp, sino que Félix luego tiene una trayectoria muy interesante. A mí la que más me interesa es la de la investigación, aunque es verdad que luego él ha trabajado en pensamiento cuidadoso y podrá hablar y demás, pero creo que hacen un trabajo muy interesante, primero, cuando rescatan, allá por el año 2004, todas las investigaciones empíricas que se habían hecho de filosofía para niños. O sea, a mí cuando me dicen, bueno, pero esto funciona o no funciona, y le doy el listado que publicó con Esther Cebas, y luego también se publicó en otros lugares, de docenas de publicaciones de investigaciones empíricas de filosofía para niños, pero, tercer dato, él no solo rescata las investigaciones empíricas que hay de esto, sino que él mismo hace una investigación de filosofía para niños a lo largo de 20 años. No solo voy a ver los resultados de 3 meses de filosofía para niños, sino que vamos a intentar hacer un proyecto y agarramos a los niños pequeñitos, con 5, 6, 7 años, primaria, ¿puede ser? ¿El proyecto que hicisteis en Madrid? Sí. Pues de primaria, y vamos a ver qué pasan en esos niños hasta que tienen 20 y tantos años. Me parece que es un proyecto. Sí, vamos a ver, pero bueno. Bueno, pues 10 y tantos años, pero 10 y muchos. ¿Vale? Entonces, claro, ver toda esta trayectoria me parece que es muy interesante, ¿vale? No solo de ver qué es lo que pasa después de un taller, sino ver qué es lo que ha sucedido. Y ya digo, para mí es en ese sentido muy interesante. Tiene un libro con Roberto Colón, el estímulo de la inteligencia emocional y algo más que siempre se me olvida la segunda parte, pero bueno, el estímulo de la inteligencia emocional lo buscáis por Google, que os recomiendo. Y bueno, para mí es en ese sentido bastante referencia en esta línea. Y nada más, y luego tengo la fortuna de que hemos coincidido en algunos congresos con él. Yo le he hecho preguntas que para mí eran claves en filosofía, por ejemplo, ¿por qué
claro, él no me daba su opinión sola, sino era una argumentación basada en su propia trayectoria. Pero como yo no quiero hacer otra ponencia, que la podría hacer, porque podría hacer ponencias de Félix García Morillón, oye, no estaría mal para un artículo en Charlie and Philosophy. Pues nada, os dejo con él. Como digo, es un teórico, es un práctico de filosofía para niños y yo creo que vamos a saludarlo con un aplauso, si nos permite, Félix. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Hay unos puntos que tú no eres gaditano, o sea, no te puedes permitir ciertos puntos. Todos los gaditanos habéis observado que una cosa agradable es que por la mañana empiezas riéndote, porque te saludan en el bar y te hacen el chascarrillo del niño del chocolate. Sí, porque fuimos a desayunar mi mujer y yo pedí, como ya me había tomado café, pedí un chocolate con leche con colacao. Y la señora simplemente, colacao para el niño. El niño del colacao. Ella se rió, yo me río, claro, empieza la mañana a riente. Y además riéndote de ti mismo, que es quizás más sano todavía que reírte de los demás. Bueno, dicho esto, muchas gracias por la invitación. Los amigos están para que te inviten y tú los invitas de vez en cuando. Y yo no... Después de unos cuantos años he decidido que hoy no utilizaba presentación. Estoy haciendo la presentación y yo soy honorario y doy, lo poco que doy en este momento es un meso en las TICs y la enseñanza de la filosofía y estoy un poco hasta el gorro. Y entonces voy a hablar. Y voy a hablar de una primera parte biográfica, ¿no? Historiográfica, relacionada conmigo mismo y con la filosofía. Yo recuerdo, son recuerdos infantiles, claro, que con 13 años se me ocurrió preguntarle a mi profesor de matemáticas en clase que por qué, si el punto no tenía dimensiones, la sucesión de puntos hacía una línea. El profesor se me quedó mirando, me dice, cállate y haz el problema. Se me dio a la clase. No. La anécdota sí fue algo famosa en el colegio en el que estaba. Pero yo pasé del profesor porque quería estudiar. Pero además, en la infancia, en la no infancia, ya con 16, 17 años, en España, bueno, es que tuve una taza. Y yo estudié, sí, claro, como todos, en el franquismo, ¿de acuerdo? Y entonces, filosofía, para sacar un 10, había que contestar las preguntas en filosofía aristotélico-tomista. Porque si hacías una respuesta, bueno, nadie sabía en los profesores de instituto, en los de colegio, nadie sabía de Heidegger, pero era suspenso, claro. Entonces yo terminé con 18, 17 años, 18 años, con la idea de que había filosofías correctas y filosofías incorrectas, las buenas y las malas. Bueno, pues superar el trauma, esa idea me costó, y me costó gracias, yo tuve suerte de que yo estuve 3 años, sí, 3 o 4 años en el seminario, y además de ellos 2 o 3 en Huelva. Y es allí donde yo aprendí filosofía. Y era un profesor que no que fuera brillante, pero era bueno. Y me daba muchos libros. Y empecé a darme cuenta que había más filósofos. Y había más opiniones. Y entonces dije, anda. Pues al final, yo seguí empeñado en buscar cuál era la filosofía correcta, porque habría muchos que estarían los correctos y los incorrectos. Y entonces, continué con la historia, y de pronto un día leía una historia de la filosofía, parece que era de Chevalier, 4 tomos, muy buena, recomendable, y de pronto descubrí una cosa sugerente. En todo filósofo hay un momento de verdad. No podemos hablar de verdad, falsedad. En todo filósofo lo que dice está respondiendo a una verdad. Y por lo tanto, leamos. Bueno, entonces me curé de espanto. Y ya me relajé un poco en la vida y empecé a leer más cosas. Y luego también aprendí en aquel momento, aprendí en el seminario, pues
se apaga el micrófono, es que está haciendo Aprendí en el seminario, tengo cierta capacidad de mostrar la voz y si me escucha bien. Bueno, es que el problema soy yo. No, por eso digo que está teniendo más interferencias en la micrófono. Si se te escucha perfectamente. De informática para el tema del sonido. Si se me escucha bien. Se escucha sin micrófono. Yo prefiero hablar sin micrófono. Entonces, sí, son los acuerdos. Bueno, yo sí. Sí, dale. Y se escucha lo que se pueda. Y ahora retomo el hilo si puedo. Entonces, a lo que veo. Y en mi proceso de reflexión al respecto, pues me di cuenta que había que ver la filosofía de otra manera. Lucar, como digo, me enseñó. Había aprendido bastante con un seminario sobre Ocar en la universidad, que fue la Universidad de la Complutense, lo único interesante que realmente hice fue un seminario con, digamos, 5 a las 8 de la mañana sobre Ocar. Bueno, en cualquier caso. Y luego además descubrí en el seminario algo que siempre me ha admirado, leyendo un libro de Panofsky de pensamiento escolástico y filosofía y arte gótico. Me parece que es precioso. Si no lo habéis leído y estáis algún día aburridos, comprarlo y leerlo. Y hacía una comparación entre el arte barroco y el pensamiento escolástico. Y claro, desde el punto de vista del pensamiento crítico, que estamos aquí, que es uno de los temas fundamentales, si hay un modelo teórico, es la Suma Teológica. No sé si la leéis por las noches y estas cosas, no creo. Pero si os acordáis, la Suma Teológica es espectacular. Cuestión 17. Una pregunta. Una pregunta. Posibles respuestas. 3 o 4. Y ahora empiezo a la respuesta primera, a la respuesta segunda, tal, y ahora esta es la conclusión que saco. Una tras otra, todas las páginas. Pensamiento crítico al 100%. Es que el pensamiento escolástico es doctrinario. Usted es que no ha leído nada. Y si encima tiene la fortuna como yo, y si no la habéis tenido, os aconsejo de leer la novela, libro de Abelardo, Historia de mis calamidades. ¿Tú la has leído? ¿La has leído? No, la leerás, que es muerta. Bueno, he leído las cartas de Loisa y Abelardo. Claro, es que es la respuesta es una historia de amor. Claro, del siglo XIII. Que un día le puse el texto a profesores como vosotros, anónimo, y dije, datadme este texto. Nadie bajó de 1800. Dijo, vuestra ignorancia sobre la Edad Media es profunda. Bueno, es un libro precioso. Como daba clase a Eloísa y daba una cosa. Pero bueno, vamos allá. Entonces, es una biografía, ya la biografía de Lippmann y de la historia de la filosofía, me parece, de la enseñanza de la filosofía, es importante una cosa también recordar. Evidentemente, yo descubrí a Lippmann porque leyendo una revista vi una referencia y este me interesa. Pero me interesaba, y luego lo descubrí, porque sus fuentes eran las mismas que las mías. Era Freire, era Summerhill, el judío en parte eran los kibbutz, en aquella época y cuando era joven toda la gente de izquierda era partidaria de los kibbutz. En estos momentos toda la parte de izquierda está en contra de las colonias de los judíos, ¿no? Pero digo, simplificando, pero en aquella parte no, porque eran un modelo de sociedad distinto. Entonces claro, cuando fuimos, mi mujer y yo, tuve la enorme fortuna de que me dieran una beca a estas fugas de la de Dios y entonces fuimos toda la familia un año a Estados Unidos con Matthew Lippmann y Alzheimer. La primera noche nos vimos en casa de Alzheimer y luego ya nuestra vida. Bueno, en cualquier caso, y descubrí con Lippmann, primero que como yo, era filoanarquista. Bueno, yo era anarquista más que filoanarquista, pero era anarquista. Y su modelo era Tolstoy.
no sé si habéis conocido Yasnaya Soriano, que es la escuela que él creó. Pero es que además había leído a Freire, por descontado. Entonces, todas sus lecturas eran las mías. Y, de alguna manera, me sentía absolutamente en casa practicando lo que él hacía. Yo no lo había hecho como él, pero me había aproximado a la clase. Y entonces, es lo que a mí me apasiona del asunto, es cuando le invito que venga, bueno, fui después de haber invitado en España. Cuando vino a España, en el Congreso de Filosofía que habíamos organizado, el primer Congreso de Profesores de Filosofía de Instituto, 300 personas, que a la vez, la gente se rió de Matthew Lipman. Un poco... Pero había un Eckhart Bartels, que era un alemán, de didáctica muy bueno, por cierto, hizo una defensa cerrada de Matthew Lipman. Entonces se juntó un grupo de personas que iban al seminario, yo como era secretario iba a ver a algún momento allí, ¿no? Y al salir de allí me quedé con las direcciones, tengo una obsesión burocrática difusora, entonces, y nos pusimos de acuerdo y hicimos filosofía para ellos. A partir de ese momento, y fuimos creciendo. Obviamente, en aquel momento la gente se reía, de este momento no se ríe ni su padre. Porque, bueno, al que me ha precedido ya es una fundamentación suficiente como para esto. Dejando esa biografía, ahora paso ya a otra, esa biografía histórica, así funciona las cosas. Y entonces es una larga tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Me interesa recordar que nada es nuevo bajo el sol. Una frase importante para todos los que estamos en la enseñanza es de Montaigne. Yo se citaba a Santo Tomás de Aquino, que es la idea de queremos cabezas bien hechas, no cabezas llenas. Cuando doy de clase no quiero llenar la cabeza de mi alumno de conocimiento, como dice uno de los personajes de Lipman, es que los profesores se creen que mi cabeza es el cubo de la basura municipal, pero yo no soy un cubo de la basura municipal. Yo no soy un cubo de la basura. Es una frase que dice uno de estos muchachos, ¿no? Entonces, evidentemente, la idea es cambiar radicalmente la manera de dar clase. Yo ya había practicado un poco, lo que pasa es que, claro, aprendes el método, lo ves, te lo enseña y lo disfrutas. Y entonces lo aplicas. Y cuando vuelvo a España, claro, el primer día me lo tomo en serio, vuelvo a mi instituto. Yo estaba en Alcorcón, que era un instituto que tenía 2 turnos, porque era la época en que se universalizó la enseñanza pública un poco, y entonces había muchos alumnos. Y tenía 40, en aquellos momentos se pedían tener 40, 42 alumnos en la clase. Y me cojo a mis 40 alumnos, hacemos un cuadrado, bueno, un rectángulo, con las 40 mesas y empezamos a hacer así, por el modelo de Lipman. Das una propuesta o un algo, una idea de sugerencia, y ¿cuál es la primera parte de la clase? Preguntas. De todo esto que os he contado brevemente, ¿de qué queréis hablar? Y además como pregunta. Me lo formuláis como pregunta. Claro, ya la primera pregunta, claro, empieza la precisión. ¿Exactamente qué quieres decir con esta pregunta? ¿Esta palabra qué significa? Claro, la cosa empieza, pero funciona. Y funciona bien. Y los alumnos, no hay un rumor, aguantan su tiempo, y terminamos la clase, no hay necesariamente conclusiones, y entonces todas las clases se hacen así. Obviamente, si aparece el inspector, lo que pasa es que los inspectores no aparecen nunca, o sea que tampoco es un problema preocupante, y cuando aparece le das una voz y dice, un día un inspector me amenazó, incluso me dijo, a ver si voy por su despacho y miro lo que tiene. Y digo, pues vaya, no hay problema, yo no estoy ningún problema. Bueno, en cualquier caso, yo cumplo el programa. El programa son los temas.
y tan válido es utilizar un libro de texto. Yo tengo alguno de historia de filosofía primero, muy bueno, con Tomás Miranda Luz, entre otros. Y yo doy el programa. Nadie me puede decir. E incluso hacen ejercicios. Pero claro, el problema estriba en que has cambiado radicalmente. Porque obviamente yo estoy sentado en una de las 42 mesas. Yo no estoy sentado en un pupitre como ahora para demostrar, claro que hay una jerarquía, yo soy el que sé y vosotros, pobres ciudadanos, venís a aprender de mi sabiduría, que voy a hacer manar en shock. No, es decir, no es así. Cada uno y a veces yo me cambiaba de sitio. Y evidentemente, aquí no lo he exigido, pero sería lo digno, se me olvida, mira. Cada alumno al principio tiene que poner encima de la mesa su nombre. Y su nombre. Porque ahora lo que voy a continuar va a ser una sesión puramente metafísica. Un verbum puro, los trascendentales del ser. Y voy a hablar que filosofía para niños cuida los trascendentales del ser. Es filosofía. Uno, no hay alumnos. Hay alumno a alumno. Y además los alumnos no tienen apellido, tienen nombre. Y en la clase hay que llamarles por su nombre, nunca por su apellido. A ver, Martínez, ¿no? A ver, Pedro. Claro, a veces tardas en aprender, pero te miras para abajo. A ver, Pedro. Y cuando levanta la voz, le mira fijamente y está convencido que sabía que era Pedro, ¿no? Pero es una trampita. Pero al final te aprendes los nombres y le llamas Pedro. Y ellos te llaman a ti Felipe. Es cierto que en algún momento digo, no os hagáis ilusiones. Esto no es una democracia. Porque resulta, ya se quedan notas ahí, resulta que yo tengo la obligación de suspenderos. Vosotros tenéis la obligación de aprobar. No entienden nada. Ya reflejos y caso lo tengo que explicar. O sea, mi derecho es conseguir que te interese lo que yo te cuento y que por lo tanto apruebes. Y tu derecho es mandarme a la mierda. Se lo digo en estas palabras. Es no hacerme caso. Es suspender. El problema es que a mí me van a pagar por cumplir con mis obligaciones y a ti, como no cumplas con lo que yo te digo, te va a ir mal en la vida. Porque al final me voy a ver obligado a suspender. No era fácil porque en mi caso las cualificaciones eran al final, estaban acordados los criterios con ellos para probar, era mixta, ellos se calificaban justificando por qué se merecían el 8 con 4 criterios y yo cualificaba y hacía por la media. Hacía por la media si no había más de 2 puntos. Y yo observé que se puntuaban 1,9 por encima. ¿Me explico? En algunos casos eran tontos. Y dice, bueno, si me pongo primero es con 5, si me pongo un 6,8 hace la media, pero si pongo un 7,1 no me hace. Bueno, quedan así, me han visto, no. Entonces, era esa la cuestión, el modelo de trabajar, ¿no? Y al final se hacía la evaluación, pero evidente. Y claro, ¿qué ocurría con esto al final? Que en la clase, voy a intentar ser breve para no aburriros, es decir, yo recuerdo anécdotas que son sugerentes. Una de las anécdotas sugerentes es que en una clase de primero de bachillerato, un alumno al principio, a las 2 semanas, levanta la mano y dice, profe, no podemos seguir así, porque el año que viene tenemos la selectividad y nosotros tenemos que aprender para poder aprobar la selectividad. Y antes de que yo respondiera, le quitaron 2 manos y dijeron, ¡cállate! Me dijeron 2 alumnos. Para una clase que hablamos de cosas que nos interesan, tú te callas. Punto. Y el hombre se sentó, se cayó y seguimos dando clase. Por descontado luego aprobó la selectividad, que no tiene nada que ver con la filosofía ni con el pensamiento crítico ni nada, sino que es pura memorística, pero bueno, es historia.
Entonces, como digo, entraron y les gustaba. Consideraban que les merecía la pena. Incluso en situaciones extremas. Yo recuerdo la clase, que eran 8, estos de ética alternativa, y que nunca respondían, nunca participaban. Y al final del curso, mirad, la clase más aburrida de mi vida. Y me dicen, y expusieron la más entretenida. Pero bueno, aquí hay criterio. No voy a decir que era... Y era ese sentido de la unidad. Tú eres Pedro. Aquí no hay alumnos, hay personas. Y cada persona tiene una biografía. Y tiene unos problemas. Y tiene cosas distintas. Y si tengo una alumna que, por ejemplo, que tuvo un momento que tenía depresiones, no vas a tratar igual que a los demás. No tiene ningún sentido. Y llámales por su nombre. Lo agradecían, porque yo soy el único que les llamaba por su nombre. Lo agradecían, y de hecho, una de esas anécdotas, yo estoy en la puerta y entro por la puerta del instituto y están todos riñendo, y dice uno, que viene un profe. Y le dice, no, sí es Félix. Pero era, evidentemente, que significaba que todo el modelo es distinto. Por descontado, no había ejercicios memorísticos. Yo le decía, podéis tener el libro de texto a clase, podéis utilizarlo eran disertaciones o comentarios de texto. Podéis utilizar lo que queráis. No había todavía toda esta historia, pero ahorita tampoco lo he contado. Y decían, ¿qué he hecho yo? Claro, se sentaban a una mesa, tenían 50 minutos, había una pregunta filosófica relacionada con el tema, se me quedaban mirando, miraban la pregunta, miraban el libro de texto, y ahora ¿qué hago yo? Se dan cuenta que queda igual. El libro de texto les podría venir bien para coger un dato, pero no para resolver una pregunta. No para resolver. Y evidentemente tiene una ventaja como profesor tremenda, y no la recomiendo, que cuando corregía ejercicios, corregía 30 ejercicios diferentes. Es un chollo. Y me permitía devolverlos no al día siguiente, sino en la clase siguiente. Astutamente nunca ponía un ejercicio si al día siguiente tenía en clase. Porque yo a esos compromisos no me viernes por situación. Y claro, no podían copiar, tenían que escribir y se daban cuenta de la difícil. Pero terminaban aprendiendo, hacían un poco mejor que al principio, ¿no? Y era código más sencillo. E incluso, como anecdóticamente, son anécdotas, anécdotas te las pongo ilustrativas. En una ocasión, yo no sé por qué tenía una reunión y no podía hacer un examen que estaba puesto y esas cosas se cumplían rigurosamente, y le dije a la de guardia, bueno, mira, saben lo que tienen que hacer. Alguien tenía la pregunta, o sea, que no saben lo que tienen que hacer, está todo preparado, pero por favor echa una mano y por si acaso y tal. Y me dijo, vale. Y cuando llego al día siguiente le pregunto, oye, ¿qué pasó con los exámenes? Se me olvidó completamente. Me acordé al final, fui corriendo, había un silencio sepulcral, abrí la puerta, estaba todo el mundo escribiendo, cerré la puerta y me marché. Es que es otro modelo. Es único, la unidad. La segunda cuestión importante en el diálogo filosófico es la verdad. La verdad existe. La verdad en cuanto a adecuación de lo que uno dice con la realidad, claro que existe. Esto de que la verdad es fluida, es líquida. Si usted es tonto, es tonto. O sea, no... O le pongo los criterios de tontería y mire usted, de 7. No se podría poner ese ejemplo, ¿no? Pero la verdad existe. Y no solo existe, sino que es muy importante. Porque es la única que nos va a permitir vivir una vida plena. Vivir en la mentira, en el engaño y en el autoengaño, que es muy frecuente, es muy nocivo. Y cuanto antes sepas la verdad, ¿no?, la digieras, la encajes y la incorpores, va a ser mejor para ti. Y evidentemente la verdad, eso es la parte
que yo creo que hay que reivindicar, y sobre todo en estos momentos hay que reivindicarla mucho, porque es uno de los grandes retos que tenemos. Esto de, bueno, de verdad, es fluida. Como venga el tsunami a Cádiz, me va a contar usted lo fluida que es la verdad. Ya verá usted la fluidez de la verdad. Entonces, recordar esto, insistirles, y uno se sabe si algo es verdad. Bueno, la verdad es, en ellos, es un problema epistemológico. Hay que, primero las falacias. Lo primero que vas corrigiendo al alumnado son las falacias. Cuando un chico dice a otro chico, tú cállate que eres un nazi. Yo, sin mover un músculo, digo, perdona, el que sea nazi no afecta a la discusión que estamos teniendo. Entonces, si te importa, busca otro, porque además lo pronuncia como insulto. Y los insultos no proceden de eso. Se calla. Le llamo la atención en ese sentido. A lo mejor he dicho, bueno, si quiere le echamos de clase porque no tengo ganas de tenerte todo ello en esta clase, pero no voy a decir eso. ¿No? Entonces, es la exigencia del rigor. ¿En qué te basas? Eso les ponía todo eso. Te contestan algo, digo, ¿en qué te basas? Claro, porque ellos, como me decía alguno, el profesor, bueno, me lo han dicho profesores en cursos de formación de profesores, no sé si no te respondo si no me juras que no me vas a volver a preguntar. Esto me lo han dicho profesores en cursos de formación y alumnos con preguntado, profe, ¿sí? Y claro, ya se espera, porque a eso digo, ¿y en qué cambiaría tu respuesta si yo te dijera? A veces estoy tranquilo, a este no lo convenzo. Y te contesta lo que puede. Y entonces empieza el descubrimiento de las falacias. Mira, el que sea, no tiene nada que ver. Es decir, y todas las falacias que conocéis, me hace aquí una exploración, una lista, pero las conocéis, ¿no? Relevancia. El argumento tiene que ser relevante. No sé qué, porque no, es que eso no tiene nada que ver con lo otro, como lo del nazi, no tiene nada que ver con lo otro. En lo del nazi estaba más en... estás insultando. Porque no lo has dicho con cariño. Eres nazi. Es un nazi. ¿Verdad? Entonces estás insultando. Eso no se puede utilizar. Y como sabéis, hay muchos dilemas. En la argumentación se cometen muchos errores de falacias. Y en los momentos actuales, todas las falacias que queráis poner al absurdo, ¿no? Si no sé qué, me gusta al absurdo este asunto, ¿no? A la ignorancia, ¿no? Es que cantidad de falacias conviene revisarlas de vez en cuando para que no se nos olviden. Pero los filósofos solemos estar acostumbrados a decir, oiga, eso no se sigue, eso no corresponde, no lo he dicho en sentido preciso, solemos estar acostumbrados. Pero conviene repasar, algunas se nos olvidan. Como digo, entonces es un pensamiento crítico, pero además es un pensamiento, decía, y yo creo en concreto, estoy discrepo de lo que ha dicho anterior, no es solamente aportación de Einstein. Yo lo que siempre me he negado es hablar del método de Lippmann, porque no es correcto. Primero, no es solo el método, es una propuesta de trabajo. El método es rebajarlo de categoría, o un proyecto. Y segundo, porque no fue solo él. De hecho, el Lippmann más o menos empezó con cierto éxito, era una persona peculiar, era judío, se casó con una mujer negra, la primera senadora negra en Estados Unidos, que trabajaba más con alumnos discapacitados, con alumnos con deficiencia, ¿no? Entonces, su propia esposa, que murió relativamente joven,
o tuvo otra, pero le ayudó también con ejercicios y con ideas para... Pero además, Einstein fue decisivo, porque además era como el sol y la luna. No solo porque era delgada y ella era bien, ¿no? Entonces, sino porque ella era todo amor. O sea, era una mujer todo cariño, todo... y él era más bien un poco seco. Era muy buena persona, te ayudaba, pero era más bien un poco seco. O sea, nosotros se vino con su coche, nos subió los muebles al piso que nos había buscado, y luego me dijo, toma un coche y cuando consigas otro me das el mío. O sea, que era solidario, generoso, pero ella tenía una sensibilidad distinta. Y sí que creo que todo el programa solo se entiende si se percibe que detrás hay un hombre y una mujer. No estoy pretendiendo consolidar estereotipos, pero la verdad es la verdad. Hay estereotipos que son verdad, no broma, pero sí. Entonces, como digo, es pensamiento cuidadoso. Pero además, en la otra cosa, y estoy terminando ya, y miro mi chuleta de vez en cuando, pero nada, es un pensamiento colaborativo. Creo que es una idea fundamental. El pensamiento se hace en grupo. Y se hace en grupo construyendo con el otro. Y al final hay un producto que no es de nadie en concreto, sino que es del grupo. Eso es fundamental. Ese sentido, de hecho, el sentarse en círculo, y además en el mismo tipo de mesa, por eso decía, yo me sentaba en la mesa de los alumnos, aparte que es más cómodo hablar de eso es un tema aparte, ¿no? Pero él me lo comentó un día que era el tema de los caballeros de la tabla redonda. Nadie es aquí no hay. Pues he dicho que tenía una beta anarquista muy notable. Es que a algunos les hace ilusión si lo hacemos creer. Y con mucha moderación porque se les suba la cabeza. No hay. Todos primum inter pares. Y entonces el primum, de hecho, si tenía suerte era un grupo bueno, a marzo allí, había algún día que quien coordinaba la clase era el alumno. Si tenía suerte, ¿no? Porque es una exigencia. Pero entonces comentaba la anécdota del examen, eso de la profesora, ¿la terminé al final o no la terminé? Vale, entonces no lo quiero ver. Bueno, esto que no lo ha conseguido mejor. Pero vamos allá. Entonces quiero deciros que es toda una propuesta de educativa. Y la última cosa que quería, por descontado, encaminará en contar la verdad, y por descontado, que en estos momentos, sobre todo para dar clases muy importante, dado el mundo en el que vivimos, las discusiones están para resolver problemas, no para problemas. Una discusión se hace porque hay un problema y buscamos, si es posible, encontrarle una solución, una respuesta. Dos, aclararnos y salir un poco más tranquilos. Y mañana habrá otro problema. O sea, tampoco esto va a parar. No es el lugar ni para descalificar ni para provocar guerra. No, no, no. Es un problema para una situación. De hecho, una de las crisis de la democracia actual es que observamos todas, ¿verdad? Que yo vivo en Madrid y tengo una presidenta inefable, entonces no tengo palabras para expresar lo que pienso de ella, por eso digo que es inefable. Entonces, claro, es una batalla campal. A ver quién insulta más fuerte y primero. Dices, ¿usted no veía venir a resolver qué hacemos con los impuestos? Es que usted roba y usted más. Pero... Entonces sí que es importante recalcar. Esto está para resolver problemas. Es la controversia constructiva, en la que no es como aquello de a muerte con el enemigo, sino vamos a ver. Bueno, y con esto estoy por
presentado lo que yo creo que es importante en el programa. Si queréis alguna aclaración, aquí. Aquí estoy para responder la siguiente. Bueno, ahora no tenemos micro. Bueno, pues muchas gracias, Félix, por tu aportación. Como veis, es otra que es lo que interesaba, es decir, meternos en las entrañas de cómo se desarrolló inicialmente Filosofía para Niños, ha desarrollado su propia teoría, pero desde esa entraña. Y yo creo que nos trae también mucho no solo al personaje, el fundador de la disciplina, Matthew Lipman y Sharp, sino también a las personas. Es decir, quiénes eran, cómo a ellos los ayudaron, llegan allí sin nada y Lipman les deja el coche, llegan sin nada y le dicen, bueno, pues los móviles los podéis comprar aquí o allí. Entonces creo que da mucha imagen también de que son coherentes, de que son congruentes directamente con lo que están haciendo, de tener solo una teoría, sino que realmente creen en lo que están haciendo. Y yo creo que en ese sentido, en aquellos que han vivido directamente con Matthew Lipman y Sharp, lo terminan integrando en su vida, y aquellos que no hemos vivido, que lo vivimos como segunda generación, pues también vemos que no se trata solo de aprender la teoría de Matthew Lipman, sino que si uno está haciendo filosofía para niños, lo primero que hace en su propia vida es reflexionar, porque es parte, ¿no?, de ese aprendizaje. Si no, probablemente estés haciendo otra cosa, pero no es filosofía para niños. Yo tengo preguntas, pero prefiero que preguntéis vosotros. Ya tengo alguna pregunta y demás, pero yo se la hago ya personalmente y luego lo veo y demás. Pero os doy a vosotros la palabra. El micro ahora ya no funciona. Bueno, creo que no tiene batería. Podéis impostar la voz todos. No tiene batería. Ella Si tiene quieres,